Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz OM, fundada por el venerable maestro John Watson. En esta ocasión vamos a hablar de los adeptos, del secreto final de los iluminados. Bien, en el crepúsculo de la conciencia humana, cuando las sombras de lo desconocido se entrelazan con la luz tirilante de la revelación, surge la figura del adepto. Inmerso en el velo de lo oculto, este ser iluminado se erige como un faro en el mar tumultuoso de la existencia, portando consigo el misterio del conocimiento supremo, la clave maestra que devela los enigmas del universo. Desde las antiguas tradiciones de los misterios hasta los rincones más recónditos de la historia, los adeptos han sido los guardianes de los secretos más profundos, los arcanos que yacen en el corazón de la realidad misma. En el crisol de la alquimia han transmutado la materia bruta de la vida en el oro espiritual de la sabiduría. En los laberintos del tantrismo han explorado los reinos más íntimos del ser, fusionando lo divino con lo terrenal en un éxtasis supremo. Los Rosacruces, con su simbolismo enigmático y su búsqueda incansable de la verdad, han levantado el velo que separa lo visible de lo invisible, abriendo las puertas hacia los reinos superiores de la consciencia. En sus cámaras secretas han descubierto los secretos de la transmutación de alquímica, la transformación interior, que eleva al individuo de lo mundano a lo divino. En el fulgor de la aurora, cuando el alma despierta de su letargo y se aventura en el camino de la iluminación, es decir, del despertar, el adepto se alza como un guía silente, una presencia etérea que susurra los secretos del universo al oído del buscador ávido del conocimiento. A través del velo del tiempo y el espacio, su luz resplandece como un faro en la oscuridad, señalando el camino hacia el secreto final de los iluminados, la unión con el todo, la fusión del ser con el ser cósmico, la realización suprema de la verdad última. Así, en esta conferencia, nos adentraremos en los misterios del adepto, explorando su papel en las antiguas tradiciones esotéricas, su influencia en la alquimia, en el tantra, su legado en la búsqueda eterna del ser humano por trascender los límites de la existencia. El camino hacia el despertar está ante nosotros y el adepto aguarda en la penumbra listo para guiarnos hacia la revelación final. En los anales del tiempo, entre las páginas desgastadas por los siglos y los susurros del viento que atraviesan las eras, se encuentran las crónicas de los adeptos. En los templos antiguos y los recintos sagrados, estas figuras enigmáticas han sido veneradas como los custodios de la sabiduría eterna, los guardianes de los secretos arcanos que yacen más allá de la comprensión humana. Desde los albores de la civilización, los adeptos han sido testigos mudos de la ascensión y la caída de los imperios, de la gloria efímera de los hombres y la majestuosidad eterna de las estrellas. Han caminado entre nosotros ocultos a la vista profana, tejiendo los hilos del destino con manos invisibles y contemplando el fluir del tiempo con ojos que traspasan los velos de lo efímero. En el vasto firmamento del conocimiento esotérico, los Rosacruces han sido venerados como herederos de la tradición alquímica, los alquimistas de la conciencia que buscan la transmutación del plomo de la ignorancia en el oro de la sabiduría y la transmutación del plomo de la muy humana personalidad en el oro del espíritu divino. En sus laboratorios ocultos han destilado el elixir de la vida con el fin de alcanzar la inmortalidad espiritual y la unión con el principio divino que permea toda creación. En los misterios del tantrismo, los adeptos han trascendido el deseo y la pasión, trascendiendo las limitaciones del cuerpo físico para alcanzar la comunión con el Ser Supremo. Han danzado en la espiral del éxtasis divino, fusionando lo masculino con lo femenino, lo terrenal con lo celestial, en un acto sagrado de amor y devoción que trasciende los confines del tiempo y del espacio. Así pues, nos sumergiremos en el océano de la sabiduría esotérica, explorando los misterios del adepto y su legado a las tradiciones alquímicas, rosacruces y tántricas. Abrimos nuestra mente y corazón a la posibilidad de autorización, pues en los silencios entre las palabras y los espacios entre los suspiros aguarda el secreto final de los iluminados. El conocimiento supremo, la rosa y la cruz, que nos guiará hacia la realización última del ser. Pues bien, han existido alquimistas de fama internacional que por circunstancias de la época pues se han dado a conocer sus obras no solo literarias y su memoria ha perdurado en el araquel de la tradición hermética. Por supuesto, tenemos que traer a colación al adepto Nicolas Flamel. Se dice que en 1761 Flamel y su esposa asistieron a la Ópera de París. Aún más tarde hubo historias
muy parecidas a las que tratan del conde de Saint-Germain, quien supuestamente también descubrió el elixir de la vida. En la obra casi desconocida del escritor del siglo XIX, Ninian Bres, El cuervo mentiroso, se relata los siguientes hechos. Era de estatura algo más que mediana, algo encorvado por el peso de los años, pero con paso aún firme y mirada clara. Su complexión era extrañamente ligera y transparente como alabastro fino. Tanto él como la mujer que lo acompañaba, evidentemente su esposa, la dama Pernelle, parecía imperceptiblemente mayor y más decidida. Estaban vestidos en un estilo que parecía pasado de moda solo unos años y sin embargo tenían un aire indefinido de antigüedad. Yo me hallaba oculto en un pequeño arco cerca del final del Boulevard del Temple. Mis manos estaban manchadas de ácido y mi abrigo olía a horno. Cuando la pareja llegó al lugar donde me hallaba, Flamel me miró y pareció a punto de hablar, pero su pareja, Pernelle, lo obligó a seguir y casi inmediatamente se perdieron en la multitud. ¿Me pregunta por qué estoy tan seguro de que se trataba de Nicolas Flamel? Le diré que he pasado muchas horas en la Biblioteca Nacional de París repasando el libro de Abraham el Judío. Observé cuidadosamente el primer lado de la quinta hoja y allí, en el rincón inferior derecho de la ilustración, de los que buscan oro en el jardín, verán la cara que examinó la mía aquella noche en el Boulevard del Temple y que aparece en mis sueños desde entonces. Pero antes de proseguir, ¿a qué nos referimos con el término adepto? Simplemente es todo aquel que ha conseguido realizar la gran obra, aquel que ha unido al Padre al íntimo. Y Fulcanelli, precisamente, al cual se refiere el venerable maestro Johansson en su libro Bodas alquímicas, insisto, Fulcanelli afirma lo siguiente. Como los adeptos no reconocen ningún grado jerárquico, resulta que la Rosacruz no es en absoluto un grado, sino tan solo la conservación de sus trabajos secretos y de la experiencia, luz positiva cuya existencia les había revelado una fe viva. Los adeptos que llevan título son hermanos por el conocimiento y el éxito de sus trabajos. Rosacruz, marca de iniciación superior, brillante testimonio de una ciencia positiva concretada en la realidad sustancial de lo absoluto. En resumen, los grandes autores clásicos que han enseñado en sus obras literarias o artísticas los preceptos de nuestra filosofía y los arcanos del arte, e igualmente los que dejaron pruebas irrefutables de su maestría, todos son hermanos de la verdadera Rosacruz. Y al respecto, el maestro Johansson afirma lo siguiente. La Rosacruz no es ninguna forma religiosa, es la madre de toda religión y el padre es precisamente eso que es Dios, lo absoluto. La Rosacruz es la religión cósmica universal por excelencia. Todo el universo es una magnífica rosa floreciendo en la inmanifestada cruz del absoluto. Todos aquellos grandes hombres que lograron forjar en sí mismos la Rosa Cruz fueron conocidos a través de la historia como salvadores, avataras, budas, etc. Así encontramos al Cristo griego, Zeus. Hallamos a Krishna, a Hermes, Quetzalcóatl, Babaji, al conde de Saint-Germain. Todos ellos son el fruto del arcano solar, el fruto del intenso trabajo con la pesada cruz de la renunciación. Todos y cada uno de ellos son eminentemente rosacruces. Es la orden Rosacruz el padre madre de todas las religiones, pues es en la cruz y en la rosa donde surgieron los grandes maestros que organizaron y fundaron una serie de movimientos eminentemente religiosos. Mas ninguno osó llamarse a sí mismo Rosacruz. Rosacruz es el Padre, el íntimo, el ser. Todos esos insignes maestros de la Rosa y la Cruz no hicieron su voluntad, sino la voluntad del Padre, del Rosacruz, del ser. Esa es la razón por la que ninguno de esos grandes seres se identificó como Rosacruz. La Rosacruz es más allí del tiempo y del espacio, de la eternidad, de la mente y más allí de los Budas. La Rosacruz es crística y es una dimanación del absoluto solar y manifestado. La Rosacruz tiene su fuente de origen allí en las ignotas profundidades de la increada luz del absoluto. La Rosacruz es universal. Las enseñanzas de la Rosacruz son las mismas enseñanzas de todo iniciado o maestro de fuego y la luz. Todos los grandes hombres maestros como Jesús, el Buda, Krishna, Hermes, Moisés, enseñaron la Rosacruz como punto de partida fundamental para iniciar el retorno a la luz. Flamel, precisamente, es conocido principalmente por la leyenda que lo rodea como alquimista y por su supuesta capacidad para convertir el plomo en oro y producir el elixir de la vida que concedería la inmortalidad.
Aunque la realidad sobre su vida está envuelta en el misterio y la especulación, se sabe que fue un escribano y copista parisino que vivió entre 1330 y 1418. Aquí abrimos un pequeño paréntesis. Precisamente por eso antes, cuando alguien había descrito que se había visto a Flamel, a su pareja Pernelle, prácticamente en el siglo XVIII visitando la Ópera de París, obviamente tendríamos que reconocer que Nicolas Flamel habría alcanzado la inmortalidad, puesto si es un alquimista el cual vivió entre 1330 y 1418, obviamente solo podía haber trascendido los límites del cuerpo humano, trascendiendo la muerte, para ser visto precisamente 300 años después, prácticamente 400 años después, en la Ópera de París. Pues bien, continuamos. Flamel es recordado por su supuesto descubrimiento de un antiguo libro de alquimia, el libro de Abraham el Judío, que le habría proporcionado el conocimiento necesario para realizar sus famosas transmutaciones. Nos situamos en el París del siglo XIV. Observamos la antigua iglesia de Saint-Jacques-la-Boucherie. Flamel gustaba de revestir de emblemas y de jeroglíficos las construcciones que levantaba por doquier. Otro pequeño paréntesis. Realmente la iglesia de Saint-Jacques-la-Boucherie no se conserva. Lo único que se conserva es justamente lo que se visualiza en esta diapositiva a la derecha, que es la denominada Torre de Saint-Jacques, que es una torre magnífica que era aledaña, como vemos en el grabado de la izquierda, a la iglesia de Saint-Jacques-la-Boucherie, en la cual pues, aparecía en el frontispicio frontal pues una serie de grabados que había diseñado precisamente Flamel, una serie de grabados simbólicos que al igual que en otras construcciones como la Catedral de Notre Dame, como luego veremos, dan pistas y encierran una simbología donde se resume prácticamente todos los trabajos relacionados con la gran obra de la alquimia. Bien, el abad Villén nos informa de que el pequeño pórtico de Saint-Jacques-la-Boucherie, que el adepto hizo ejecutar en 1389, estaba lleno de figuras. Esas imágenes, al igual que el libro de Abraham el Judío, encerraban los secretos de la gran obra y se comenta que Flamel y su pareja Pernelle habían alcanzado la inmortalidad. ¿A qué secretos había accedido Flamel para trascender la muerte? Aquí vemos unas imágenes de el famoso libro de Abraham el Judío con el que se habría hecho Flamel y el cual habría interpretado correctamente su simbología para poder encontrar la clave de la gran obra, la cual se la revela pues un maestro en lo que es el relato que se hace precisamente sobre su vida. Luego veremos algunos aspectos. Aquí vemos realmente la casa de Nicolas Flamel, la única que se conserva de Flamel, la casa, por lo menos lo que se dice la más antigua de París. Se conservan algunos detalles de la portada. Hoy en día es un restaurante, pero aun siendo un restaurante, podemos ver ciertas pistas, ciertos grabados de lo que es esa casa de Nicolas Flamel. Lo cual, en el mero hecho de visualizarla, de poder tocarla, de poder estar cerca, pues es una verdadera inspiración para los aspirantes en su camino. Bien, Fulcanelli. Nos situamos ahora en París, ante la Catedral de Notre Dame. Turistas y curiosos observan extasiados la gran obra de arte por autonomía de la ciudad, de las luces, un auténtico tratado de alquimia transformado en piedra. Según el enigmático autor del libro El misterio de las catedrales, para nosotros, el arte gótico no es más que una deformación ortográfica de la palabra argótico. Los diccionarios definen el argot como una lengua particular de todos los individuos que tienen interés en comunicar sus pensamientos sin ser comprendidos por los que le rodean. Es pues una cábala hablada. Los argotiers, o sea, los que utilizan este lenguaje, son descendientes herméticos de los argonautas, los cuales mandaban la nave Argos y hablaban la lengua argótica mientras bogaban hacia las riberas afortunadas de Cólquida en busca del famoso vellocino de oro, símbolo totalmente incontestable de la piedra filosofal. Todavía hoy decimos del hombre muy inteligente, pero también muy astuto, lo siguiente, lo sabe todo, entiende el argot. Todos los iniciados se expresaban en argot, lo mismo que los truanes de la corte de los milagros, con el poeta Villon a la cabeza, y que los freemasón o francmasones de la Edad Media, posaderos del buen Dios, que edificaron las obras maestras argóticas que admiramos en la actualidad. También ellos, esos nautas constructores,
Conocían el camino que conducía al jardín de las Hespérides. Pues bien, en el París de los años 20, infestado de sociedades secretas y grupos ocultistas de distinta índole, rápidamente se extiende el rumor respecto a la existencia de un adepto, un Rosacruz que ha conseguido realizar la gran obra y obtener la piedra filosofal. Este maestro, relacionado a un grupo hermético, los llamados los hermanos de Heliópolis, mantiene el anonimato de su muy humana personalidad. Da a conocer los secretos alquímicos que se encuentran en los símbolos de las catedrales góticas y en algunas moradas filosofales, tales como edificios de corte renacentista y algún que otro palacio. Llegados al año 1930, desaparece sin dejar rastro. ¿Cuál era su secreto? ¿Cómo llegó a alcanzar tal grado de sabiduría y erudición? Bien, con respecto al famoso y enigmático conde de Saint-Germain, el conde de Saint-Germain, un enigma de los enigmas, emerge de las brumas de la historia europea como un personaje misterioso y fascinante. Conocido por muchos nombres y atributos, este hombre intrigó a las cortes de toda Europa durante el siglo XVIII, aunque su origen y verdadero nombre siguen envueltos en el misterio. Su presencia dejó una marca indeleble en la historia, alimentando leyendas sobre su inmortalidad y su profundo conocimiento de la alquimia. Las primeras menciones de Saint-Germain datan de mediados del siglo XVIII, cuando comenzó a frecuentar las cortes europeas, ganando la atención y la admiración de nobles y monarcas. Su apariencia era impecable, su elocuencia inigualable y su conocimiento sobre una amplia gama de temas asombroso. No obstante, lo que realmente cautivó a aquellos que lo rodeaban fue su aura de misterio y su supuesta longevidad. Se decía que había vivido durante siglos y que poseía conocimientos alquímicos que desafiaban la comprensión convencional. Las crónicas históricas y los relatos de la época ofrecen una miríada de anécdotas sobre las hazañas y las proezas del conde de Saint-Germain. Se dice que era un consumado músico, un políglota experto y un experto en temas tan diversos como la política, la filosofía y el esoterismo. Su presencia en las cortes de algunos mandatarios europeos lo elevó al estatus de figura legendaria en los círculos aristocráticos europeos. ¿Cómo llegó este adepto a realizar semejantes prodigios? ¿De qué fuente bebió para lograr trascender la condición humana? Pues bien, algunos autores han asimilado el término adepto a aquel que ha realizado todo el trabajo interior relativo a las operaciones alquímicas pertinentes para lograr el éxito en cuanto a la autorización. La maestría tiene varios grados y niveles en base al despertar de la conciencia. Asimilaremos ambos términos y hablaremos de los adeptos o maestros. Así, de esta manera, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente. Un maestro no es cortesano de las religiones, es su juez. Ser cortesano de las religiones es aún más vil que ser cortesano del capital. El maestro no sigue las enseñanzas de tal o cual religión. El maestro las conoce, las ha conocido, las ha vivido y las ha experimentado. Los incapaces de experimentar la verdad buscan una filosofía, una ciencia, un arte o una religión. Eso resulta doméstico. Persiguen la virtud de los comodines, de los amancebados. Son ofrendas a la muerte. El maestro no sigue la letra muerta de las escrituras sagradas, al contrario, las vive. El verdadero maestro no sigue a ninguna religión. El maestro conduce, guía y orienta a los religiosos. Es un hombre superior, más allá del tiempo, del espacio y de la eternidad. Al hombre lo han hecho los dioses. El maestro se hace en Dios. El maestro es un Dios. Dios es en el maestro. La estrella de Belén anuncia el nacimiento del maestro. No hay contradicción posible en los maestros de conciencia despierta. Ellos son la verdad. El verbo de sus labios es luminoso, ígneo, tangible y real. Podrá decapitárseles como Juan el Bautista. Fue, mas en ellos continuará el verbo. El maestro es antes de su tiempo y es en su tiempo. Y va más allá de su tiempo, se adelanta en ciencia a los siglos y en conciencia a los milenios. Es por el maestro que se orientan los iniciados y por él se guían los aspirantes a la luz y a la verdad. El Rosacruz hoy es fruto de múltiples purificaciones, incesantes reflexiones, angustiosas pruebas y sobrehumanos sacrificios. El Rosacruz es solo en el tiempo y la eternidad, y va más allá del tiempo y la eternidad. No como un borrego, sino como una lumbrera de la cual se descubren reverentes las almas sedientas de luz. Su palabra es mensaje de guerra y soledad, y hacia él se orientan los escogidos y van pisoteando calenturentos cráneos de multitudes, cerebros sin luz. Pero llegados a este punto, ¿por dónde empezar? ¿Cuál es la base? El principio
por el que estos adeptos han logrado esas facultades sobrehumanas y que han dejado huella en las crónicas de distintas épocas y en los testimonios de miles de testigos. Precisamente el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: el hombre, ese maravilloso ser desconocido, apenas si se molestaría por el impacto de la energía atómica. El animal racional carece de energía desarrollada y solo encierra en sí cierto potencial energético con posibilidades de desarrollo. El hombre ha despertado y desarrollado completamente todo aquel gran potencial energético que lo hace invulnerable a la radiación atómica. El verdadero hombre es un acumulador de energía solar y en su constitución está plenamente desarrollada en base a esa energía que viene incesantemente del Sol y que se deposita en las profundidades de su organismo. Si la vida se manifiesta bajo múltiples y diversos aspectos gracias al agua primigenia de toda creación, en todo sistema solar y en todo el macrocosmos, de la misma manera, en el microcosmos hombre, no en el animal racional, la vida se manifiesta en él, en la fuente viva de sus aguas espermáticas, en su enseminis, de su simiente divina. La energía sexual es más que una modalidad de energía solar, es energía divinal. Si la criatura humana se asimilase en sí la energía contenida en su simiente sexual, se convertiría en un hombre solar y este hombre se vería inmune a toda aquella derivación de la energía atómica. Un hombre solar puede pasearse entre los letales depósitos de uranio, así como por aquellos lugares donde se almacenan o desechan los residuos atómicos sin sufrir molestia alguna, menos daño o contaminación. Un hombre solar, como tal, es superior a todas las formas de manifestación energética. Él es energía solar encarnada. La simiente humana es divina, es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su enseminis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos? ¿Qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el enseminis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el enseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. Los adeptos alquimistas de la Edad Media describían en sus tratados de alquimia el modus operandi para lograr el elixir de larga vida y la piedra filosofal. Sin embargo, estas obras se encontraban totalmente encriptadas, aunque de manera indiscutible describían un procedimiento. El venerable maestro Johansson afirma al respecto lo siguiente: el gabinete de los filósofos, el laboratorio alquimista, se haya conformado por el hornillo mágico del Laboratorium Oratorium es el chakra coxígeo. El agua es propiamente el licor seminal. Los cordones o canales o nadis de Ida y Pingala son los tubos o conductores por donde ascienden los vapores seminales hasta el destilador o alambique del cerebro. La alquimia medieval, podemos decir por nuestra parte, es en realidad alquimia sexual. El adepto se forja en el crisol de sus infinitas purificaciones. Es ahí, en el laboratorium oratorium del sexo, en la novena esfera, en la frago de Vulcano, donde se forjan los dioses. La piedra fundamental, nos cuenta el maestro, de la iglesia trascendida del Cristo es el pátar, es el PTR, Pedro, el sexo. La base de toda boda alquímica se la constituye con la piedra filosofal, de la alquimia esotérica. Y esta piedra es el sexo. Fulcanelli afirma: creemos haber demostrado de manera suficiente la importancia de la cruz, la profundidad de su esoterismo y su preponderancia en el simbolismo en general. Es la primera clave, la más considerable y secreta de todas cuantas puede abrir al hombre el santuario de la naturaleza. Pero esta clave figura siempre en caracteres aparentes trazados por la misma naturaleza, obedeciendo a las voluntades divinas en la piedra angular de la obra, que es, asimismo, la piedra fundamental de la Iglesia y de la verdad cristiana. Los adeptos han trascendido su condición animal, haciéndose seres humanos, hombres solares y dioses, porque los adeptos, los maestros, antes de alcanzar el éxito en su autorización, han tenido que luchar a muerte contra el enemigo de los siglos, el enemigo secreto, el ego. El venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: el ego es quien mantiene al animal racional cubierto del lodazal de la inconsciencia y la degeneración. Y es él, el ego, quien utiliza los vehículos tanto físicos como suprasensibles para manifestarse y satisfacer sus más negros apetitos.
Eso que es el ego está alegóricamente explicado por el Maestro Jesús al dirigirse a la legión que expulsó de un poseído. El ego lo constituyen todos nuestros deseos, emociones, ansias, voluntades, y el ego lo conforman todos nuestros vicios, pecados, virtudes, defectos, cualidades, etc. Todo lo que la criatura hace no es más que la voluntad del ego. El animal racional es simplemente ego, legión de yoes malignos, bestiales, hipócritas, cínicos, viciosos, virtuosos, inteligentes, religiosos, ateos, etc. Todo lo que se manifiesta en el animal racional es solo ego. El animal intelectual es un vehículo de expresión del ego. Sin embargo, encontramos todavía en eso que es el ego que se manifiesta a través de todos los vehículos de expresión del llamado hombre, encontramos un algo muy distinto, algo divino, algo extraño, y ese algo no tiene nada que ver con el ego. Ahí, en las profundidades tenebrosas de eso que es el ego, encontramos una chispa divina, encontramos al Buddhata o conciencia. Hemos afirmado claramente que el animal racional es un trío de materia, energía y ego. Materia por su constitución pluridimensional de cuerpos naturales que van desde el físico hasta el causal, sumando 5 cuerpos en total. Energía por la diversidad de modalidades energéticas que posee cada uno de sus cuerpos. El ego nada tiene de divino. El ego es simple y llanamente un conjunto, reiteramos, de valores ya positivos o negativos. Esos valores son los que, en forma definida, reciben el calificativo de yoes. El ego está compuesto por infinidad de yoes. Los yoes son legión. Pues bien, fueron muchos los buscadores del poder y de la virtud quienes sucumbieron en la angustiosa búsqueda allende los mares, en el rincón de un laboratorio, etc. Son muchos todavía los que sueñan con encontrar el elixir de la larga vida, la piedra filosofal, y dedican su vida a viajar por remotos lugares o a estudiar gruesos volúmenes de química, medicina, alquimia, toda esa fuente energética capaz de regenerar el organismo humano y concederle una eterna e inagotable juventud, así como ese magnífico elixir que cura toda enfermedad y la preciosa joya que transforma los metales viles en oro puro, se halla en uno mismo, dentro de sí mismo, y es simplemente la energía sexual. Es gracias al sabio aprovechamiento de la simiente sexual, de su propia simiente, que desde el lodo de la tierra se levantaron grandes hombres y sublimes maestros de la Rosa Cruz, quienes conquistaron para sí mismos el elixir de la larga vida, fuente inagotable de juventud y la piedra filosofal, arca fabulosa de riquezas espirituales, capaz de transformar el plomo en oro. La energía sexual es la fuerza más poderosa que posee dentro de sí mismo todo ser humano. Todo eso es obra de la energía sexual sabiamente utilizada. La clave de todo se encuentra en la transmutación de la simiente, la transmutación de nuestras aguas espermáticas, la transmutación, en definitiva, del licor seminal, en términos alquímicos, del mercurio en bruto. Toda la enseñanza de la transmutación sexual constituye y constituía en todo colegio de iniciados el pilar fundamental para la construcción del templo donde se ofician las bodas alquímicas. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y proóvulos son completamente transmutados, de materia protoplasmática en energía. Energía que comienza a circular por el organismo a través de sus canales respectivos. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la conciencia el elemento necesario que le permite despertar. La conciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esta energía la obtiene de la simiente transmutada. A los yo, lo único que les interesa y les importa es satisfacer, llegar a gozar de aquello con lo que fueron creados. La fornicación, la lascivia, la austeridad, el erotismo degenerado, las aberraciones sexuales son precisamente su origen, su alimento, y por ese alimento lucha desesperadamente. La fornicación es el alimento básico, fundamental, primordial, insustituible del ego y del yo de la lujuria. El yo de la lujuria alimenta a través de la fornicación a todo eso que es el ego. El alimento primordial del ego es la fornicación. Precisamente, en la historia del alquimista Nicolás Flamel, se nos detalla su viaje iniciático a Santiago de Compostela, en Galicia, España. Respecto a esta alegoría, Fulcanelli afirma que encierra un profundo simbolismo relacionado precisamente con nuestra materia secreta, es decir, nuestras aguas espermáticas, el licor seminal, el mercurio. Fulcanelli afirma lo siguiente: nosotros certificamos, y puede confiarse en nuestra sinceridad, que jamás Nicolás Flamel salió de la bodega donde ardían sus hornos. Quien sabe lo que es el bordón, la calabaza
y la concha del sombrero de Santiago sabe también que decimos la verdad. Sustituyendo por los materiales y tomando modelo del agente interno, el gran adepto observaba las reglas de la disciplina filosófica y seguía el ejemplo de sus predecesores. Raimundo Lulio nos dice que realizó en 1267, inmediatamente después de su conversión y a la edad de 32 años, el peregrinaje a Santiago de Compostela. El propio apóstol Santiago representa el mercurio. La concha o venera recoge el agua lustral o la materia prima de la gran obra. En la calabaza de peregrino de Santiago se encierra para su transmutación la materia secreta y el bordón o callado que porta el apóstol alude a la columna vertebral por donde asciende el fuego sagrado de Kundalini. En cuanto al libro al que se refiere Flamel, Fulcanelli afirma, este libro, aunque sea muy corriente, aunque todo el mundo puede adquirirlo con facilidad, no puede, sin embargo, ser abierto, es decir, comprendido sin revelación previa. Solo Dios, por intercesión del Señor Santiago, concede a quienes juzga dignos de ello el rayo de luz indispensable. Es el libro del Apocalipsis, de páginas cerradas con 7 sellos. El libro iniciático que nos presenta los personajes encargados de exponer las elevadas verdades de la ciencia. Santiago, discípulo del Salvador, no lo abandona. Con la calabaza, el bordón bendito y la concha, posee los atributos necesarios para la enseñanza escondida de los peregrinos de la gran obra. Y ese es el primer secreto, el que los filósofos nos revela y que reservan bajo la expresión enigmática del camino de Santiago. Todos los alquimistas están obligados a emprender este peregrinaje, al menos en sentido figurado, pues se trata de un viaje, de una peregrinación simbólica, y quien desea obtener provecho de él no puede ni por un solo instante abandonar el laboratorio. Le es preciso vigilar sin tregua el recipiente, la materia y el fuego. Debe día y noche permanecer en la brecha. Compostela, ciudad emblemática de Galicia, no está en absoluto situada en tierra española, obviamente simbólicamente hablando, o en términos alquímicos, sino que se encuentra en la tierra misma del sujeto filosófico. Camino rudo, penoso, lleno de imprevistos y de peligro. Ruta larga y fatigosa por la que el potencial se actualiza y lo oculto se manifiesta. Y esta preparación delicada de la materia prima o mercurio común es lo que los sabios han velado tras la alegoría de la peregrinación a Santiago de Compostela. Observamos también, aludiendo a ese bordón o callado de peregrino que simboliza la columna vertebral por donde en su correspondiente Nadi Shushuma asciende el fuego sagrado, una figura representativa en la Catedral de Notre Dame de París que vemos en la imagen actual. El venerable maestro Johansson afirma a este respecto lo siguiente. Juan, el gran iniciado cabalista, escritor del Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 1, habla simbólicamente de la médula espinal, la vara de Aarón, báculo de Brahma, que es la misma vara sobre la cual Moisés levantó su serpiente, cuando afirma, y me fue dada una caña semejante a una vara, al decir, levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Todo aspirante a la iniciación sabe muy bien que es sobre su vara, en la médula espinal, en las vértebras de su columna vertebral, donde se hallan escritas las iniciaciones recibidas. Todos los grandes maestros de la gran logia blanca, sacerdotes por siempre conforme el orden de Melquisedec, levantaron las serpientes sobre la vara de su columna vertebral y encendieron en el laboratorium oratorium, en la novena esfera, en el sexo, el fuego sagrado del Espíritu Santo. Encarnaron en sí mismo la divinal y bendita madre, Nuit, Isis, Kundalini, María, Tonantzin, etc. Es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel gran potencial encerrado en el hueso coxígeo, cuyo bendito nombre es Kundalini. La divina madre Kundalini es la misma bendita madre de Jesús el Cristo. Es María la Inmaculada, la siempre virgen, virgen en la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La Divina Madre es la madre del Sol Christus. Ella espera el instante supremo de su despertar para levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Bien, los adeptos han tenido que realizar el trabajo de decapitación de la simbólica medusa mitológica, del ego y forjar los cuerpos solares de naturaleza crística. Cabe indicar que los cuerpos que tiene el animal racional son producto de la fornicación, por lo que todo iniciado y con la conciencia despierta, afirma el maestro, debe encender el fuego sagrado para que en la fragua de Vulcano pueda forjar sus cuerpos solares crísticos,
Solo en base a las constantes transmutaciones del Enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de bodas llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas para luego, siendo uno del Padre, sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. Los prodigios y maravillas que puede realizar un adepto son consecuencia de su cristificación, obviamente, y su despertar. No podemos asombrarnos, pues, de que existan relatos que describen al mítico conde de Saint-Germain como alguien que era capaz de fabricar diamantes, no utilizar las puertas, sino aparecer y desaparecer para sorpresa de muchos, y relatar historias vividas personalmente miles de años atrás en el tiempo por él. Básicamente sucedía lo mismo con Nicolas Flamel y otros grandes maestros y adeptos que conseguían llevar su cuerpo al estado de ginas y penetrar en la cuarta coordenada, es decir, en la cuarta dimensión u otras. Al respecto, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: todo ser que dejando la pereza, el falso orgullo, los preconceptos y creencias, y en suma, todo aquello que tenga sabor a conformismo, ciencia, religión, y camine firme por el sendero abierto a la humanidad, por la venerable logia blanca, alcanzará esferas de conocimiento jamás sospechadas, realizará actos reservados únicamente para valientes que en todos los tiempos y planetas del cosmos infinito se atrevieron y se atreven a penetrar en los insondables abismos de la luz, a fin de iluminarse y ser fuego y ser luz que ilumina las conciencias revolucionarias bajo el augusto magisterio de la gran ley. En todos los tiempos y en todos los planetas del cosmos infinito surgen los inconformes, los rebeldes, aquellos que no comulgan con los amos ni los dogmatismos. Surgen aquellas águilas que buscan la serpiente para nutrirse de su sabiduría, aquellos que ven más allá del conocimiento formal vitoreado por los degenerados, aquellos que intuyen una realidad muy distante al espejismo idolatrado por las multitudes, una realidad que permite alcanzar esa máxima socrática inscrita con letras de fuego en los templos del saber. Hombre, conócete a ti mismo. Este conocimiento no es solo información sobre sí mismo. La información no es conocimiento. El conocimiento es conciencia sobre sí mismo, del ser. La Orden de la Cruz OM brinda las esotéricas enseñanzas que hará que los animales racionales que quieran dejar ese estado de bestialidad y de degeneración y que aspiren a un estado superior puedan convertirse en auténticos seres humanos y posteriormente legítimos hombres y finalmente superhombres, que llegarán al estado superior de ángeles y dioses, y de ahí ser uno en Dios. Con la vivencia práctica de la enseñanza de Rosacruz, el aspirante a la luz irá poco a poco comprendiendo la necesidad de enfrentarse con valentía a la vida, a la muerte, a sí mismo, a la naturaleza. Podrá superar completamente aquello que se llama cobardía y podrá realmente ser un valiente digno de rechazar la mágica porción de Circe y alzarse como un señor de luz, dueño de sus instintos y de su mente. Podrá ejercer un dominio total sobre su propia naturaleza. Podrá ser dueño y señor de sí mismo. Será un señor para que no habrá secretos en el cosmos infinito, pues se convertirá en un iluminado, en un legítimo clarividente para quien no hay pasado ni porvenir, para quien todo se hace en un eterno ahora. Podrá desarrollar todas sus facultades ocultas, podrá estudiar las memorias de la naturaleza, percibir la vida existente en las diversas regiones o dimensiones o mundos paralelos que nos rodean. Podrá escuchar la inefable música de las esferas, hablar con los grandes maestros de la logia blanca y recibir los mensajes y enseñanzas sagradas de labios a oídos. Desarrollará su oído oculto, se hará un clarividente hipersensible. Sabrá y tendrá conciencia de quién vivió muchas vidas, de que vivió muchas vidas, de que tuvo otros cuerpos semejantes al que tiene en la actualidad. Recordará con claridad meridiana todas las anteriores existencias, sus diversas actividades en diferentes pueblos, razas. Recordará sus delitos y virtudes, sus maldades y buenas acciones. Reconocerá sus ancestrales enemigos, amigos, padres, hermanos, familias, maestros. Podrá comunicarse telepáticamente con sus seres queridos, con los grandes maestros de la Logia Blanca, con los hermanos superiores del cosmos provenientes de otras galaxias y de otros planetas, y podrá viajar libre de su cuerpo material y envuelto en su crístico cuerpo astral a través del tiempo y de la eternidad. Y aún más, podrá conocer personalmente y en forma muy consciente aquello que es más allá del tiempo y la eternidad y del espacio, más allá del universo. Podrá asistir conscientemente a los grandes catedrales del alma, visitar y estudiar con la conciencia despierta en los augustos templos de la Orden de la Cruz, OM. Podrá liberarse completamente de las leyes físicas y remontarse en carne y hueso y a las velocidades del pensamiento hacia los lugares más lejanos del mundo y del cosmos. Y en carne y hueso y sangre
podrá hablar familiarmente con su Padre que mora en secreto y con su divina y bendita Madre, y podrá conversar con todos aquellos seres inefables que viven en esos universos paralelos al nuestro, conocidos como cuarta dimensión, quinta, sexta. Podrá conversar y estudiar ante los diferentes genios elementares de la naturaleza y así conocer los arcanos animales, vegetales, minerales y arrancarles sus más íntimos secretos para ponerlos en ejercicio de un apostolado y en beneficio de la humanidad. Podrá conversar fácilmente con seres queridos ya fallecidos, incluso materializarlos en este mundo tridimensional. Podrá realizar todos aquellos prodigios que asombraron al ciudadano común y corriente a través de todos los tiempos y épocas. Podrá, si lo necesita, desaparecer de las percepciones humanas, volverse invisible, trasladarse de un lugar a otro con solo el poder de su voluntad, tal cual lo hicieron y lo hacen los maestros de la orden. Volverse inmune al fuego, inmune a la radiactividad, a las enfermedades. Podrá, al haber eliminado las causas que son su origen, liberarse de la enfermedad y liberarse de la muerte. Ejemplo de esto que afirmamos es el hecho de que innumerables adeptos de la Gran Logia Blanca conservan vivo su cuerpo físico, los que datan de hace millones y millones de años atrás. ¿Quién podría calcular la indescifrable edad del venerable fundador del Colegio Iniciados de la Gran Logia Blanca en el planeta Tierra, el adorable Sanat Kumara? ¿Quién diría cuántos millones de años pesan sobre los inefables cuerpos de quienes moran junto a él en un secreto oasis del desierto de Gold? ¿Qué mortal se atrevería a poner edad al sumo sacerdote de nuestra orden, nuestro venerable Logos Melquisedec? Tal vez alguien osaría ponerle edad al sacratísimo gurú Babaji, al Cristo Indostán. ¿Acaso alguien podría suponer que el venerable Maestro Jesús el Cristo, el adorable Salvador, se desintegró en el sepulcro? Nuestro Maestro Jesús, Jesús Cristo, vive con el mismo cuerpo sagrado, con el cual cumplió su sagrada y gran misión en la tierra de Palestina. Y junto a él, y como él, hay muchos que resucitaron de entre los muertos y lograron la divina inmortalidad. Reiteramos y traemos de nuevo a colación el secreto secretorum que hoy, siglo XXI, se revela a los aspirantes a la cristificación, los aspirantes a la luz. Fulcanelli ya hizo alguna referencia al respecto, cuando afirmaba lo siguiente: si la técnica reclama cierto tiempo y demanda algún esfuerzo, como contrapartida es de una extremada simplicidad. Cualquier profano que sepa prender el fuego la ejecutará también como un alquimista experto. No requiere pericia especial ni habilidad profesional, sino solo el conocimiento de un curioso artificio que constituye ese secreto secretorum que no ha sido revelado y probablemente no lo será jamás. Fue el maestro Viracocha quien en su novela Rosa Cruz y en el idioma latín dio a conocer la clave sintética de la castidad real, del arcano solar. Muchos se sintieron defraudados en esos tiempos al no tener la clave máxima de la sabiduría en su propio idioma, mas simplemente bastaba una traducción literal, textual, y se tenía el secreto de los siglos en las manos. La clave en cuestión tiene la siguiente traducción: introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarlo sin eyacular la entidad del semen. La enseñanza del maestro Viracocha encierra la síntesis, la clave fundamental de la castidad, la sabiduría del gran arcano. El medio justo y preciso para conquistar la castidad real es justamente el arcano solar. El arcano solar, el gran arcano, es el medio único para lograr la transmutación del Enseminis y despertar a Devi Kundalini. Toda real y verdadera iniciación comienza por el sexo y con el trabajo augusto y silencioso entre el hombre y la mujer allí en la faga de los dioses, del sexo. Los grandes sabios de todos los tiempos y eternidades han trabajado en sí mismos con el agua y el fuego para el despertar de sus facultades internas y despertar su conciencia cósmica. Todo verdadero aspirante a Rosa Cruz debe descender hasta la novena esfera y trabajar en ella utilizando suavemente el fuego y el agua, origen de hombres, mundos y universos. La iniciación Rosa Cruz se la recibe en y con el sexo, con el trabajar persistente en el laboratorium oratorum y con la castidad real. La castidad real es el medio de transformar, de transmutar la simiente humana en fuego y agua. En el fuego y agua del ignio o bautismo enseñado por el hierofante Jesús. El fuego y agua, producto de la transmutación, ascienden por los nadis Ida y Pingala. Ida y Pingala son los nombres de los dos testigos del Apocalipsis, y estos dos testigos son los portadores del agua y del fuego. Fuego más agua igual a conciencia. El despertar de la conciencia solo se lo consigue trabajando constantemente con el fuego y el agua. La materia prima de la gran obra es el alimento del fuego, es la simiente sexual, el enseminis. En el enseminis está contenido todo aquel maravilloso poder del fuego sexual. El ens virtutis. En el ceis y el falo, bien unidos, se halla la clave secreta para el despertar del fuego.
Lo fundamental, lo importante es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal, el ensémenis. Pues bien, en el océano de la existencia, donde las olas del misterio y la sabiduría se entrelazan, emergen los adeptos rosacruces como faros luminosos en la penumbra de la ignorancia. Son guardianes de los secretos más profundos, custodios de los umbrales entre la luz y la oscuridad, de lo terrenal y lo divino. En sus manos, la muerte no es más que un umbral hacia una nueva forma de vida, una metamorfosis del alma en su eterna búsqueda de trascendencia. A través de los velos del tiempo y el espacio, los rosacruces, los adeptos rosacruces, susurran los secretos del universo, desentrañando los enigmas del cosmos con la serenidad de quienes han contemplado la grandeza de lo divino. En sus corazones arde la llama de la iluminación, una llama que guía a los buscadores de la verdad hacia el secreto final de los iluminados, el conocimiento de uno mismo y la comunión con lo divino. Así, en el crisol de la experiencia humana, los adeptos continúan siendo faros de luz en la oscuridad, recordándonos que la búsqueda del conocimiento es el viaje más noble del alma y que en el encuentro con nuestro propio ser reside el secreto último de la existencia. En su silencio elocuente, en su presencia etérea, los adeptos, los maestros rosacruces, nos invitan a traspasar los límites de lo conocido, a explorar los vastos territorios de lo inexplicable y a descubrir en el fulgor de la alquimia espiritual la verdad que yace oculta en el corazón del universo. Toda la síntesis de la sabiduría de Rosacruz se resume en los valores de transformación íntima, que son los mismos valores de la Rosa de la Cruz: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Con el valor de la vida siempre nos referimos al trabajo con las aguas espermáticas. No hay nada que exista que no sea producto precisamente de la unión sexual. Y es clave, fundamental, comprender la imperiosa necesidad de la transmutación de la simiente para dotar de energía crística a lo que es el Buddhata, a nuestra chispa divinal, para permitir su despertar. Existen tres tipos de transmutación sexual: transmutación unipolar, bipolar e integral. La transmutación unipolar es reservada a aquellas personas que todavía no trabajan con su pareja y es una práctica efectiva y sencilla en la cual los vapores sexuales son resultado de la transmutación de la simiente sexual. El resultado de la transmutación, la energía crística o hojas o el mercurio de los filósofos, energía sexual transmutada, asciende por los canales Ida y Pingala, como vemos en el gráfico, hasta el corazón y desemboca en el corazón, hasta el cerebro y desemboca en el corazón. Y desemboca en el corazón porque es justamente en el templo corazón donde se encuentra nuestro Buddhata, nuestra esencia, nuestra chispa divinal. Insisto, el Buddhata se alimenta de energía sexual transmutada que le permite el despertar junto, por supuesto, a la vivencia de los demás valores de la Rosa Cruz. Tenemos un segundo tipo de transmutación, la transmutación bipolar, donde ya las parejas, como vemos en la imagen, cogiéndose de las manos, todavía sin conexión sexual, pues realizan la práctica, cada uno de ellos, de transmutación unipolar. Cogidos de las manos o poniéndose en contacto espalda con espalda, rodilla con rodilla, se establece un intercambio energético, es la antesala, lo que es la preparación para vivir lo que es el arcano solar. Y aquí tenemos precisamente el tercer tipo de transmutación, la transmutación integral, el arcano solar, el arcano real, el arcano ZF, la magia sexual, la alquimia sexual, el Tantra blanco, el Udvareta yoga, todos son términos equivalentes. Aquí ya sí que existe conexión sexual, pero no hay orgasmo ni eyaculación. Lo que hay es una magnífica transmutación de la simiente por cada miembro de la pareja, en la cual, de la misma manera que hemos explicado anteriormente, esa simiente transmutada en energía crística sube victoriosa por los canales de transmutación hacia el cerebro y desemboca en el templo corazón. Esta práctica, obviamente, es la que ha estado siempre velada y siempre descrita en secreto, pues en prácticamente todos los textos, y hoy en día se nos ofrece claramente para poder realizar lo que es la práctica, junto con la vivencia de los demás valores y poder conseguir la autorrealización. El valor de la muerte nos habla de la muerte mística, nos habla de la muerte del ego. Obviamente estamos todos sometidos a las cadenas del ego, tal como hemos explicado anteriormente y en todas las charlas, el animal racional. Cada uno de nosotros no somos libres, estamos supeditados al ego. Para empezar
a realizar un control sobre el mismo, su debilitamiento, tenemos que precisamente realizar un control yoístico. Realmente todo lo que se manifiesta a través de nosotros es ego. Lo que debemos de hacer es vigilar realmente nuestra psicología y en un momento dado, en el momento que se quiera manifestar cualquier elemento egoico, controlar su manifestación. Si impedimos su manifestación, si impedimos la manifestación del ego, entonces este se irá debilitando poco a poco. Pero debilitarse no es eliminarse. Más adelante, cuando se cumplen ciertos requisitos y se puede llegar al despertar de la conciencia, y posteriormente, después del despertar de la conciencia y como consecuencia de las prácticas de magia sexual, si a la ley realmente se establece de esa manera, se despierta el fuego sagrado de Kundalini, cuando el fuego sagrado ya puede empezar a eliminarse cada uno de los yoes. En nuestro canal de YouTube tenemos lo que es una conferencia explícita dedicada a las distintas fases de la muerte del ego. Entonces, obviamente, tendríamos una primera fase que es el control yoístico, donde el ego se va debilitando, y posteriormente, cuando se accede al despertar de la conciencia, al despertar de Kundalini, accedemos a la muerte de los yoes, pues ya se posee el fuego sagrado. El valor de la libertad nos habla precisamente de que cada uno de nosotros en nuestro acontecer diario, en nuestra vida diaria, no somos conscientes. Eh, la humanidad en general vive lamentablemente en la inconsciencia, está sometida a una especie de hipnosis colectiva. Duerme totalmente, su conciencia duerme y ni siquiera cada persona se da cuenta de que existe. Toda su atención pues está simple y llanamente prisionera de eso que es el sueño. Mediante la división de la atención consciente en tres, aprendemos a realmente vivir el presente, vivir un eterno ahora, vivir el aquí y el ahora. Entonces, debemos de aprender a dividir la atención en tres. Nosotros denominamos esta práctica la práctica del IAU, I de individualidad, A de acción y U de ubicación. En un momento dado, tenemos que autorrecordarnos como conciencias, sentirnos como conciencias, no autorrecordarnos como un cuerpo físico o como egos, como un individuo, como la persona humana que somos, sino autorrecordarnos como conciencias y ya así con la atención consciente, con la autoobservación, extender la atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, es decir, hacia nuestra acción. Y sin perder la noción de quiénes somos y sin perder la noción de lo que estamos haciendo en un momento dado, a su vez extendemos mediante la atención consciente, mediante la autoobservación, eh, la atención hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera, lo que hacemos es colocar un muro hacia las injerencias de la mente y empezamos realmente a vivir una vida consciente. La mente realmente nos bombardea continuamente con raciocinios, cuestiones de orden lógico, pensamientos continuos, proyecciones del futuro, proyecciones del pasado, frustraciones, miedos, imágenes que se nos proyectan en la mente y todo eso no es nada más ni nada menos que sueño. Para romper esa dinámica mental, precisamente vivimos la práctica del autorrecuerdo, del recuerdo de sí y de la autoobservación. Es decir, vivimos la práctica de la división de la atención en tres. Y si aprendemos de segundo en segundo a realizar esa práctica, empezaremos a vivir realmente una vida consciente. Por último, el valor del amor y el valor de la sabiduría. El valor del amor implica amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Y no hay mayor valor, perdón, no hay valor amor que dar a nuestro prójimo lo más valioso que tenemos, que es precisamente la enseñanza de la Rosa de la Cruz. La enseñanza de la Rosa de la Cruz es lo más valioso que tenemos. Si nos guiamos solo por el sentido común, obviamente no podemos acaparar el conocimiento para nosotros. Si queremos avanzar en el terreno de la conciencia, tenemos que compartir el conocimiento y nos sentimos realmente privilegiados por haber obtenido gratuitamente el conocimiento de la Rosa y la Cruz. Y para eso tenemos que divulgarlo a los demás. Tenemos que divulgarlo gratuitamente y dar a nuestros semejantes la oportunidad de conocer la enseñanza. Con independencia de que la quieran aceptar o no, pero como mínimo que tengan la misma oportunidad que hemos tenido nosotros, que es conocer la enseñanza de la Rosa Cruz. De esa manera es como vivimos el valor del amor, amando a nuestro prójimo más que a nosotros mismos y divulgando la enseñanza. Si alguien quiere realmente avanzar en el terreno de la conciencia, obviamente debe preocuparse de que la enseñanza sea divulgada y sea conocida por nuestros semejantes.
Por último, el valor de la sabiduría obviamente habla de hacer la voluntad del Padre. Pero ¿cómo podemos realmente hacer la voluntad del Padre si lo único que hacemos es nuestra propia voluntad? Si lo que hacemos realmente cada día es lo que realmente nosotros queremos o lo que el ego quiere. Bien, la primera consigna del Padre, precisamente, la prioridad en cuanto a realizar su voluntad es que despertemos conciencia. Debemos esforzarnos por el despertar de la conciencia y, mientras tanto, sentir a nuestro lado a nuestros divinos padres y pedirles para que nos asistan a toda práctica y realmente sentirles a nuestro lado. Sentirles siempre en todo momento. Pues bien, hemos empezado lo que es esta charla hablando del secreto final de los iluminados que hemos empleado hoy y el concepto de los adeptos. Un adepto, obviamente, se ha forjado precisamente con los cinco valores. Los adeptos, los grandes maestros, los grandes Rosacruces de todo tiempo y lugar, pues han vivido los cinco valores de la Rosacruz. Porque realmente, si una persona vive los cinco valores, indefectiblemente se dirige hacia el despertar de la conciencia, hacia su cristificación, hacia su autorización y hacia un momento en el cual puede acaecer, si la voluntad del Padre así lo quiere, el poder sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. Vida, muerte, amor, libertad, sabiduría.